Bienvenidos, seguiremos con la serie de Air. Y empezamos. Me gusta Rose. Long estaba muy sorprendida. Faye también lo estaba. ¿Hay algo más? Eso era obvio. Dean observó la reacción de sus tres primas sin saber qué pensar. Su reacción no coincidió en absoluto con las palabras que habían dicho. Con esas expresiones y actitudes se notaba que nadie estaba realmente sorprendido. Simplemente estaban siendo cautelosos. Entonces todo el mundo ya sabía sobre esto. Aunque tú no lo supieras, nosotros ya lo sabíamos. Oye, pregúntale a Long, hasta el planificador se confundió. Dean actuando como una esposa disfrazada. Puedo ver claramente que estás involucrada. ¿Y tú? ¿Y tú, tía, sabías esto o te lo dijeron Long y Faye? ¿Cómo no ibas a hablarlo, Dean? Aunque estabas ocupada con el trabajo, no pude ignorar lo dulce que se comportaban tú y Rose. Incluso los empleados hablaban de ello y la secretaria incluso dijo que quería que se casaran. ¿Era tan obvia la forma en la cual se comportaban? ¿O era su corazón llamándoles a actuar según sus sentimientos más profundos? Ella siempre le decía a Rose que para ella no era una actuación, ella se preocupaba por su esposa, quería cuidarla, protegerla, aunque sabía que no estaba en posición de sentirse así. Pero ella guardaba esos propios sentimientos dentro de ella, no queriendo confesarlo, hacer que Rose se sintiera incómoda. Rose ya tenía suficientes problemas con los cuales lidiar, además sabía que su esposa la veía como una persona confiable, que siempre la protegería. Ella no esperaba que Rose correspondiera con el mismo sentimiento, pero simplemente darle buenos sentimientos la hacía feliz. Dean, ¿Rose sabe sobre esto? Todavía no. Todavía no, Lon. No tengo el coraje de decirle que me gusta. Y si no tienes el coraje de decirle eso a tu esposa, ¿cómo lo vas a ver? ¿O quieres que Faye se lo diga a Rose? No necesitan decirle ustedes nada, yo se lo diré. Solo las llamé para hablar porque quería pedirles consejos sobre cómo decirle sin hacer la situación incómoda y sin que parezca que algo anda mal. Como cuando le pedí que se casara conmigo. Dean interrumpió rápidamente a su prima con preocupación. Ella sabía que tanto Guayo como Jima podrían ser imprudentes y contárselo a Rose antes de que ella tuviera oportunidad de hablar. Aún así, ella quería decir la verdad y creía que Rose podría sentir lo mismo, especialmente después de lo que su esposa dijo ayer sobre los celos. Si Rose dice que está celosa, ¿puedo asumir que yo también le gusto? Monday, ¿ya enviaste a alguien a organizar la habitación adecuadamente? Esta noche tú y Faye se quedarán en casa, ¿verdad? Todo está listo, señorita Rose. Monday. Acabo de ordenar a las personas que ordenen y dejen las habitaciones limpias. Muy bien, no podemos dejar que la gente diga que Dean no sabe recibir a los invitados. Señorita Rose, usted es muy increíble. Dee debe estar feliz de estar casada con usted. No tiene nada que ver con eso, solo estoy ayudando a aliviar la carga del trabajo de Dee y no tiene nada que ver con ser una esposa increíble. Rose cambió de tema después del cumplido de Monday. En verdad todavía estaba un poco incómoda, ya que casi había expresado sus sentimientos ante Dean, pero fue una suerte que Apu y Ajima llegaran a tiempo para interrumpirla. De lo contrario, no podría dormir y mirar a los ojos de Dean. No sabía si ella sentiría lo mismo. Quizás sería mejor esperar y decírselo más tarde, cuando estuviera más segura de que ella sentía lo mismo. Iré a buscar a la tía Chan para ver si necesita algo. Después de cumplir con su papel de ama de casa, Rose pensó que debía hacer algo útil a continuación. Entonces fue a buscar a su tía, pero antes de que pudiera irse, un auto se detuvo frente a la casa, llamando su atención, así como la de Mondain, quien también miró en la misma dirección. ¿Qué coche es ese, Rose? No lo sé, señorita, saldré a ver. Apo, Wayo y Jima estaban todas en casa, por lo que sería extraño que Dean tuviera parientes que vinieran a visitarla a la granja después de la noticia del incendio. Y no podían dejar pasar esto, necesitaban ir rápidamente y avisar a los invitados. Dean, ¿qué sucede? Cae, perdón por tardar tanto en volver a casa, solo me enteré por mi padre, que me llamó, así que aceleré y regresé de Bangkok. Dean, ¿estás bien? No te lastimaste en ninguna parte, ¿verdad? Cae, cálmate, estoy bien. Dean se alejó un poco de la cercanía y empujó suavemente a Kae luego de ser abrazada y examinada de cerca por la joven que acababa de bajar del auto visiblemente preocupada. Dean entendió la situación, ya que sabía que Kae estaría muy preocupada y debía haberse sentido frustrada y sorprendida ya que no estaba cerca de Dean. Me alegro de que estés bien, estaba muy preocupada. Kae, te estás preocupando demasiado. Incluso la señorita Rose, mi esposa, no está tan preocupada. No importa, Monaen, voy a buscar a la tía Chan, no quiero pensar en eso. Rose miró hacia otro lado y se alejó, tratando de no mostrar celos excesivos, aunque Monaen probablemente quería que se acercara a Dean y mostrara su posición como la esposa número 1.
Ella decidió alejarse para calmar sus sentimientos confusos. Después de todo, se habían reconciliado hace menos de 24 horas y Dean ya le había vuelto a lastimar sin darse cuenta. Hola Rose, ¿por qué no vas a hablar con Dean? Voy a la cocina, este no es mi lugar. Rose, Ajima saludó a la bella mujer que ahora parecía distante y con el rostro pálido, algo inusual en ella, antes de pasar junto a Long, quienes pronto se darían cuenta de la situación al ver a Dean hablando con el asistente en un área muy privada y con Dean observando desde lejos con los brazos cruzados. ¿Por qué estás deprimida, Rose? Pregúntale a Dean, ella fue quien empezó. ¿Qué pasa, tía? Long y Fay, ¿por qué están todos aquí? Dean preguntó a los integrantes de la familia, después de alejarse de Kai y entrar a la casa, siendo interceptada por Appa y Ojima, quienes bloqueaban el camino como si la estuvieran esperando. Antes de decir que te gusta Rose, Dean, ocúpate primero de tus propios problemas. Dean, acerca de ti, Kai, vi que ella te estaba abrazando y sosteniéndote el brazo. Están equivocadas. Kai vino porque estaba sorprendida por la noticia. Además, Kai y yo somos amigas. Hemos trabajado juntas durante muchos años. ¿Por qué piensan otra cosa? No es que hayamos entendido mal. La persona que está equivocada es Rose. Apo negó levemente con la cabeza para corregir el malentendido, dejando en claro que eran ellas las que estaban confundidas. Si no, era la esposa de Dean. ¿Por qué Rose está así? Te vi abrazándote con Kai. Y luego de ver eso simplemente se alejó. Ahora Dean se va a meter en problemas si serás abandonada por tu esposa. Tienes que ir ante Rose y resolverlo ya. Aún tengo que organizar su boda. Nunca he organizado un funeral, pero tal vez tenga que empezar a reservar el salón. ¿Puedes decirle a Dean que Rose pidió no esperar hasta la cena, ya que se saltará la comida de hoy? Bondi vino a transmitir el deseo de su jefa, explicando que hoy entendía muy bien a Rose y que estaba del lado de la esposa legítima, ya que estaba decepcionada por el comportamiento de la señorita Dean y Kai. Monda vio todo claramente y pensó que era inapropiado, como una falta de respeto hacia su esposa número uno. Así que si Rose estaba enojada y se ponía celosa, no sería sorprendente. Además hay una cosa que Rose no me pidió que te dijera, pero se lo diré, señorita. Rose tomó sus pertenencias y su ropa y regresó a su propia habitación. Solo eso. Me voy a retirar, dijo Mondain. Incluso los empleados estaban muy enojados con usted, ¿verdad? Long, no hay necesidad de investigar. Puedes ver claramente cuál es el estado emocional de Rose ahora. Tiggy escuchó la información con una expresión de incomodidad, pues no imaginaba que esta vez haría enojar a Rose de esa forma tanto como en las últimas peleas. Lo que había pasado durmiendo en la oficina parecía muy pequeño y simple comparado con la situación actual, que le dejaba completamente confundida sin saber por dónde empezar para intentar solucionar las cosas. O tal vez si ella iba, su esposa estaría más enojada. Con todo lo que estaba sucediendo, ¿acaso Dean podría pensar en comer algo? No puedo comer nada, Long, pero todavía no he podido pensar en cómo disculparme con Rose. Si no tengo una buena excusa, me va a echar de todos modos o ni siquiera me abrirá la puerta. Pero Dean, si te quedas de brazos cruzados y no haces nada, la situación va a empeorar. Tía, ¿qué hacemos? Eres la más inteligente entre todas. Este tipo de cosas deben ser resueltas por quien las causó. No puedo ayudar. ¿De verdad no vas a ayudarme? Puedo ayudar en una cosa, ir allí y resolver la situación con ella. Los asuntos matrimoniales, nadie más puede resolverlos que tú, Dean. Y no tenía sentido seguir parada allí sin saber cómo corregir el error. Quedarse sentada esperando por más tiempo no iba a mejorar las cosas y no iba a recuperar la sensación de armonía que tenía con Rose. Y lo mejor sería acudir a ella y ser sincera, afrontar la situación y tratar de salvar el romance.